Hola, ¿qué tal? Yo soy Andy Ramón García Estrada. Hoy les voy a presentar la simulación de un control proporcional de la materia de sistemas automatizados y redes industriales de la unidad número 1, concepto básico de control. Aquí tenemos el circuito a simular de un control P, en la cual se van a utilizar 3 amplificadores operacionales y el proceso a controlar. Muy bien. La primera parte del circuito es un sumador o comparador. Este se puede construir con un amplificador operacional LM741 conectado como se muestra en la figura número 1, en la cual tendremos dos voltajes de entrada Y y R, y tendremos un voltaje de salida E, en la cual se obtendrá haciendo la resta de los dos voltajes de entrada como se muestra en la figura. Y aquí tenemos que es un amplificador LM741 conectado como sumador, que en realidad es un comparador de voltaje. Y aquí lo tenemos simulado en multisim. Le damos en ejecutar. Aquí tenemos medida en la simulación los dos voltajes de entrada con el multímetro número 1 y el multímetro número 2. En el 1 nos da un valor de 4.484 volts y en el segundo un valor de 4.483 volts. Y en la salida nos dará esa comparación que nos da un valor de 1.004 milivolts, que trabaja como un comparador de voltaje en esta parte del circuito. Okay. La siguiente parte del circuito es un amplificador control proporcional, por lo que es bien conocido como un amplificador inversor de voltaje. Aquí tenemos en el circuito número 2 se nos muestra un amplificador operacional LM741 conectado con un amplificador inversor, en el cual se espera que el voltaje de entrada en la salida tenga el signo contrario a lo que tenemos en la entrada, y lo vamos a ver en la simulación de multisim. Aquí tenemos el inversor de voltaje medido con el multímetro número 4 en la entrada, que nos da un valor de menos 4.663, y se espera un aproximado de este en la salida, pero con signo contrario, y sí nos da 4.667 positivos de voltaje. Okay. Tenemos la siguiente parte del circuito en la presentación, que es un amplificador de potencia, que nos dice que en la figura número 3 se muestra un circuito amplificador de potencia conectado al conjunto de los dos amplificadores que ya vimos, y se detalla la numeración de las terminales de los integrados y transistores en la figura, y también se nos adiciona los transistores empleados para este circuito. Son el TIC41C, el TIC42A, o también se pueden utilizar equivalentes de estos dos transistores, los cuales están conectados mediante un puente H. Y aquí se nos muestra la figura, el controlador proporcional análogo, y lo vamos a ver en el programa de multisim, que es un amplificador de potencia o de voltaje con ganancia ajustable a través de esta resistencia o potenciómetro en sí, que es el R8 en el programa, y tenemos medida la salida con este multímetro, que nos da un valor de 13.652 volts a un 100% trabajando el potenciómetro. Pero bien, también lo podemos utilizar a un 0% para que nos dé un 16.458 milivolts, o lo podemos utilizar a un 50% dependiendo del uso que se le dé a este programa. En un 50% nos da un 8.985 volts de salida, y aquí tenemos conectados los transistores
que es un TIC 41C y un TIC 42A. Y bien, vamos a la siguiente parte del circuito y última a explicar, que es ya el sistema de lazos cerrados de un control proporcional, que nos dice que en la figura 4 se nos muestra ya completo el proceso de un controlador proporcional, y aquí nos dice que si se desea implementar un control PID se debe adicionar un control integral y un control derivativo, ya que este circuito solo es un control proporcional. Y la siguiente parte del circuito a simular es el proceso, o bien dicho planta, que en sí en este circuito está dado por un motor DC y un potenciómetro acoplado, que lo vamos a ver en la simulación de multisim, que aquí se hizo este arreglo. En vez de utilizar un motor, se utilizaron dos diodos LEDs y dos resistencias para saber a qué sentido giraría el motor y simularlo de esa forma. Y se utilizó un potenciómetro igual de 10K como el que tenemos en la entrada, también, que es de un valor de 10K. El de entrada está del 90% y el del proceso está ahorita trabajando en 0%, pero está en un valor de 10K también. Y aquí tenemos los valores de este circuito que tenemos medidos en los diodos LEDs. Y este irá trabajando mediante se vaya haciendo el arreglo aquí en el potenciómetro. Ahí lo vamos subiendo y vamos viendo que va subiendo el voltaje en ese punto. Que aquí lo tenemos en un 100%, y ahí trabajaría este LED. Y vamos a ajustar la ganancia, que la dejamos en un 50%, vamos a dejarla en un 100% para ver cómo trabajaría en esa forma. Lo bajamos otra vez a 0% y vamos viendo hasta qué porcentaje trabajaría. Aquí lo tenemos en un 90%, que nos da un voltaje de salida de 3.21 en la parte superior para que trabaje así el LED, y vamos subiéndolo a un 100%. 95% nos da 9 volts, 4.054 volts, y al 100% tenemos un voltaje de 8.528 volts. Ahora bien, vamos a bajarlo otra vez al 0% y vamos a ajustar la ganancia ahora a un 0%, a ver cómo trabaja de esta forma. Y ahora tenemos que en la parte superior tenemos menos 1.8 volts y en la parte inferior tenemos 1.8 volts. Vamos a ver hacia qué sentido ahora gira o qué diodo prende. Aquí a un 100% prende el de la parte inferior con un voltaje de salida de 4.9, 83 volts, en la cual nos indicará que gira hacia un lado inverso el motor. Okay. Seguimos en la presentación. Esta información se obtuvo de este autor, Montes J.A. Esta información la actualizó el día 2 de marzo del 2006 en su página de teoría PID. Y aquí tenemos el link de donde se sacó esta información para la presentación y de donde se obtuvo el circuito final. Aquí tenemos la página de Juan Antonio Contreras Montet. Aquí tenemos toda la información de este circuito, que nos da a simular este control proporcional al agua para regular un sistema de posición. Y bien,
Esto sería todo por mi parte. Les doy gracias por su atención y espero que les haya gustado.